Todos y todas nos montamos nuestras propias películas en nuestra cabeza, pero solo algunos son capaces de llevarlas a la realidad. En Canarias, en los últimos tiempos, esos pocos son cada vez más los que producen, dirigen y crean cine. Cine que ya no necesita apellidos, que no debe llamarse cine canario, como si eso fuera un género, sino cine, así, con mayúsculas. Cine de primer nivel, de altísima calidad, hecho en Canarias, desde Canarias y por profesionales canarios. Con uno de ellos, con Chedey Reyes, productor y director de cine, cabeza de la productora Yugoplástica, conoceremos un poco mejor cómo hacemos cine aquí en el archipiélago. Hoy vamos a hablar mucho de cine, muchísimo. El invitado es un director de cine, luego viene Benjamín Santana con su sección de cine, pero además hay más cosas. Vamos a ver qué nos traen las recomendaciones culturales de este fin de semana. En el Auditorio de Tenerife, viernes y sábado a las 7:30 de la tarde y domingo a las 12 del mediodía, se representa Oveja Perdida, una reflexión sobre la precariedad laboral en formato teatral 360, o sea, con el público rodeando por todas partes a los intérpretes. En la Sala Insular de Teatro de Gran Canaria, la artista gallega María Toro trae su fusión de jazz y raíz en su concierto Mistura, hoy viernes a partir de las 7 de la tarde. Y en Lanzarote, en el Almacén, en Arrecife, actúa esta tarde Ana Margarida Prado, dentro del Festival de Fados. Será a las 8 de la tarde. Y ya con esto en cuenta, nos podemos ir tranquilamente a hablar un rato de cine. Y tras la agenda cultural, damos ya la bienvenida a nuestro siguiente invitado, Chedey Reyes, director de cine, productor, CEO de Yugoplástica. Gracias por aceptar la invitación de Somos Cultura. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, empezamos por Mi ilustrísimo amigo, no tú que también, sino esa película que tantas alegrías te está dando, una historia muy canaria, muy gallega, muy universal también. Cuéntanos, para quien no la haya visto, ¿de qué va? Bueno, pues Mi ilustrísimo amigo es la primera película, el primer largometraje que narra la vida de Benito Pérez Galdós y la relación de amor que tuvo con Emilia Pardo Bazán, ¿no? Bueno, hay una serie de cartas que ellos estuvieron escribiendo desde finales del siglo XIX y principios del XX, en las que, bueno, más que amor también había otras cosas. Sí, tiendes a pensar que el sexo es algo contemporáneo y nada más lejos de la realidad, ¿no? Entonces nos llamó mucho la atención eliminar los literatos de la historia y centrarnos en las personas, ¿no? Y a partir de ahí la historia estuvo como varios años. Bueno, es importante decir que la historia estuvo 7 años en la productora, desde que se empezó el guión hasta que se terminó, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo que hicimos fue buscar una directora gallega, porque era muy importante la figura de Pardo Bazán, porque creemos que es la gran olvidada de la historia dentro de la literatura en España, porque es un personaje espectacular. Entonces creíamos que lo mejor era contar con una directora gallega para poder tratar esta historia, ¿no? Y ahí hablamos con Paula, y a partir de ahí pues ya se empezó a construir lo demás, ¿no? Es decir, yo tenía muy claro que quería que el actor fuera canario, y siempre tuvimos en mente a Paco Denis. Y con Lucía pues fue un poco una apuesta de los dos, que llegamos los dos por el mismo lado a que era la actriz que queríamos. Emilia Pardo Bazán nace en La Coruña en 1851 y estos son algunos de los ejemplos que la hacen una referente. 1. Pionera en introducir y adaptar el naturalismo francés a la literatura española, como se puede ver en su ensayo La cuestión palpitante o en novelas como La tribuna o Los pasos de Ulloa. 2. Pionera en igualdad y en feminismo, defendiendo públicamente el derecho de las mujeres a la educación, al trabajo y a la participación cultural. Además, incluye la crítica sobre la violencia machista en más de 30 escritos literarios, algunos de ellos compilados en la publicación El encaje roto. 3. Pionera en la literatura de viajes en España, y sus textos mezclan la observación social y el análisis sobre la identidad, la modernidad y el papel de la mujer. Un papel que desarrolló con valentía en la época, primero divorciándose y reivindicando su independencia, y luego haciendo caso omiso a los literatos contemporáneos que la ninguneaban y la criticaban por ser mujer y por su talento. 4. Pionera en ocupar espacios de responsabilidad, siendo la primera mujer socia del Ateneo de Madrid.
Y 5, pionera en desarrollar la crítica literaria que combinaba con el ensayo, la literatura y el periodismo, siendo de las primeras mujeres periodistas profesionales en España, colaborando en medios como La Ilustración Artística, El Imparcial o Nuevo Teatro Crítico, revista que ella misma fundó y dirigió. De esta forma, la voz de esta novelista, ensayista, poeta, crítica literaria, dramaturga, traductora y conferenciante sigue vigente y nos emplaza a seguir cuestionando el presente desde la subversión crítica en pro de una sociedad más culta, justa e igualitaria. Y además una historia difícil de narrar porque ustedes te contaban con las cartas reales de Emilia Pardo Bazán, pero no con las de Benito Pérez Galdós. La película está dividida en 3 actos, que son 3 momentos reales en los que ellos se conocieron, y a través de las cartas que se escribían en esa época, que están puestas tal cual en la película, nosotros nos imaginamos o escribían lo que Benito podía contestar, ¿no? Eso tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que te inventas una historia imaginaria, sobre todo de la parte de él. El lado malo, sobre todo, es para el actor, que tiene que construir un personaje que no conoce, ¿no? Además, un personaje que era muy reservado en su vida privada, ¿no? Entonces, era un pedazo de reto para los dos, pero en especial para Paco, porque no se sabe mucho de la vida de Benito Pérez Galdós, ¿no? Hablamos también de que esto llega en un momento, ¿no?, en que las producciones en Canarias están creciendo de una manera exponencial, ¿no? La industria está creciendo a pasos muy rápidos. Se habla mucho de que tiene que ver las exenciones fiscales, no sé si eso es así. ¿Qué papel está jugando esos incentivos fiscales para que esté creciendo tanto el sector? El crecimiento del sector, los incentivos son fundamentales, pero no lo es todo. Es decir, aquí hay varios, esto también da para mucho, ¿no? Pero básicamente para que una industria se normaliza, se cree, tiene que darse 3 patas. Una son los incentivos, otra es la formación y otra son las infraestructuras. Entendidas infraestructuras no solo como inversión en espacio físico, sino en crear una industria que dinamice el contenido, ¿no? Ya hay chicos dirigiendo, hay chicos montando, ¿no? Porque el incentivo lo que hace es facilitar que se produzca. Pero la primera inercia del incentivo es que ayuda a fabricar. Pero claro, si aquí no hay fábrica, tú tienes que traer los técnicos de fuera. Entonces, fomenta el trabajo, digamos, de una FP, ¿no? A largo plazo, lo que tiene que hacer el incentivo es asentar una industria para que la creación, los puestos clave dentro de la producción, también sean canarios, ¿no? Por ejemplo, dirección de fotografía, arte, ¿no? Entonces, nosotros estamos un poco en ese punto, ¿no? En ese punto que es lo que termina de cerrar una industria, ¿no? Pues, si tú quieres rodar ahora mismo en España, si quieres dirigir una película, tienes que vivir en Madrid o en Barcelona, ¿no? O ya cada vez pasa menos, ¿no? Pues intentar que eso cambie, ¿no? Eso es un poco a donde tendemos nosotros, ¿no? Entonces sí, el incentivo es importante, pero son todas las patas lo que hace una industria, ¿no? Nosotros tenemos el incentivo más alto que consta a día de hoy en Europa. Imaginemos que un proyecto va a tener un volumen de gasto en Canarias de 2 millones. El primer millón tiene un retorno de un 54%. El segundo millón, un retorno de un 45%. Cualquier producción que se desarrolle en Canarias y que tenga proyección internacional es un punto adicional. Cualquier producción que venga a Canarias tenga proyección internacional y además contrate un gran volumen de técnicos y talento canario es un otro hito. Pero si a todo ello le sumamos que dichas producciones ocurren argumentalmente en Canarias, tenemos las 4 patas de las mesas que hace que consolide todavía aún más el sector audiovisual. Ahora ya hay más sensibilidad, ya se entiende, ya lo ven, y ya hay datos reales que incluso recientemente, el año anterior, Proesca anunció que ya se generaban más puestos de trabajo en el sector audiovisual que en el turismo. Es verdad que con menos estabilidad porque se trabaja por proyectos, pero hay muchos proyectos. La parte política han ido valorando, están viendo los datos y digamos que ya creen que el sector audiovisual es parte del músculo de la economía de Canarias. Pero hay que seguir potenciando que se contraten personas locales y en todos los departamentos. Hay muchas productoras que sí tenemos esa sensibilidad y lo hemos hecho. Yo soy productor también y director y en todas mis producciones el 80 o el 90% de los trabajadores y empresas proveedoras son canarias. Yo creo que y en esa labor está el clúster también trabajando y luchando para que se apueste por el talento local. Imagino que el talento también es clave ahí y parte de tu trabajo es tener los ojos abiertos, los oídos, la mente, ¿no?, para captar ese talento. ¿Cómo está Canarias en este sentido? ¿Hay talento? Yo creo que Canarias en general, en todo lo que es arte, hay mucho talento, en todo, en música, en cine, en todo.
El problema es que el talento sin control no sirve de nada. Es decir, si tú no tienes un sitio donde puedas desarrollar tu talento, el talento se estanca, ¿no? Es decir, el ejemplo Galicia, ¿no? En Galicia, en los años 90, pues la televisión gallega empieza a crear contenido de ficción, y esa gente que empezaba a hacer mareas vivas por el principio de los 90 son ahora los que hacen Hierro, o son ahora Bambú, o son Vaca, ¿no? y están dentro del control creativo de lo que es la industria, ¿no? Entonces es que de aquellos barros estos lodos, pero es positivo, ¿no? Es decir, entonces, al final eso es lo importante, el talento hay, pero tienes que saber desarrollarlo, ¿no? Entonces, y necesitas un entorno donde desarrollarlo. Entonces, en eso sí es verdad que todavía no estamos donde yo creo que deberíamos estar, pero talento, diamantes en bruto hay mucho. Acabas de llegar de La Palma, de Isla Aventura, esa especie, ¿no?, de laboratorio, de guión, de tanto de cine como de series. Cuéntanos cómo ha ido esta edición y sobre todo, ¿qué has visto? Pues Isla Aventura es un proyecto bastante interesante. Es la tercera vez que nosotros participamos, y participamos como empresa interesada en proyectos. Uno de los proyectos que tenemos ahora, que es una serie que se llama El Ovni, es precisamente un proyecto del año pasado, de la edición pasada de Isla Aventura, y nos gusta mucho porque al ser internacional y nacional, pues no solo ves el talento que hay en Canarias, sino cómo percibe la gente que viene de fuera en Canarias. Entonces te encuentras mucha gente que ya está en la industria, en la península, pero que vienen aquí y tienen una percepción de cómo están haciéndose las cosas en Canarias, ¿no? La verdad que hay mucho talento, mucho perfil interesante, y sobre todo talento muy joven canario que no conocía, que tiene muy buena pinta, ¿no? Situar las historias en el archipiélago y afianzar la creación audiovisual con raíz canaria son algunos de los objetivos de Isla Aventura, un laboratorio de guión que convoca a los guionistas a escribir largometrajes de ficción y series para televisión. El requisito principal es que las historias tanto de cine como de televisión tengan que ver con Canarias. Pueden ser historias reales, pueden ser historias ficticias, o simplemente que una historia se desarrolle y se vea, ¿no?, claramente que se desarrolla en Canarias. 16 fueron los textos seleccionados entre más de 300 guiones, y la principal novedad es la incorporación de una nueva línea para proyectos de animación. La mitad de todas estas plazas están reservadas para residentes en Canarias y una para un guionista internacional. Los guionistas siempre nos dicen que su profesión es muy solitaria, trabajan mucho en su casa, es muy complicado estar continuamente enviando guiones, las productoras leen muchísimas y algunas producciones que nos llegan miles de guiones, ¿no? Y que bueno, que poner el foco o pasar por un laboratorio que cada vez tiene muchísima más visibilidad, y a nivel internacional nos conocen, se presentan muchos guionistas de todas las partes del mundo. Los seleccionados han ido desarrollando sus proyectos acompañados y tutorizados por profesionales a través de encuentros. El primero en la isla de Fuerteventura, en la fase de documentación. En julio, en Gran Canaria, donde recibieron la formación en escritura. De esta forma, aquellas ideas iniciales se han ido conformando hasta llegar a la última fase, en La Palma. Ahora los ven aquí tranquilamente, hablando, pero en realidad están muy nerviosos, tanto los guionistas como los productores y las productoras, porque en unos minutos los guionistas tendrán que defender el guión en el que llevan trabajando 6 meses en tan solo 5 minutos. Y esos minutos son los que tendrán los productores y productoras para hacerse con la mejor serie o con la mejor película. Ahora el pitch, justamente, estoy un poquito nervioso, un poquito inquieto, pero bueno, lo tengo muy bien preparadito, la historia me la conozco al dedillo, o sea que, bueno, seguro que sale. Estoy un poco nerviosa, emocionada y nerviosa. Es como un niño antes de Reyes, como que tienes muchas ganas, pero a ver si te toca lo que has pedido. Pues tenemos unas 20 productoras, así a nivel nacional, pues Movistar, Buen Día Estudios, Mediapro, Solita Films, Elástica Films, Telecinco, Mediacres, bueno, muchas productoras que ahora mismo además están desarrollando muchos proyectos audiovisuales, tienen mucha capacidad de producción y de coproducción. Uno de los guiones de esta edición, titulado Goda y escrito por Katia Klein, ya ha dado un salto decisivo, pues ha sido adquirido por la productora Elástica Film. Y es la historia de una niña peninsular de 10 años que viene a conocer a su padre a Lanzarote. El título Goda. La película pasa en los años 90, que es cuando también la isla empieza a cambiar con la llegada de turistas, y quiero hablar un poco de
cómo encontrar nuestro lugar en un sitio que no nos pertenece y cómo podemos acoger sin perder nuestra identidad. Porque al final las historias son siempre las mismas, es desde dónde lo cuentas y cómo lo cuentas que lo hace particular. Somos conscientes de que se crean historias desde los personajes, desde una localidad muy característica y con paisajes muy espectaculares. Entonces sabemos que aquí en Canarias tiene una personalidad que hay que aprovechar a la hora de contar historias. Entre los guiones presentados se encuentran 2 largometrajes de residentes palmeros. Por un lado, Kipuka, de Javi Armas, que narra el drama de las personas que lo pierden todo por un volcán. Y Nana de Lava y Salitre, de Elena Cabrera, una historia que aborda la violencia machista, secretos familiares, con la isla como trasfondo. Concretamente en la zona de Garafía, Tijarafe, ¿vale? Porque va a ser en un pueblito de La Palma. Y lo que nos cuenta es la historia de María, que es una astrofísica de origen palmero, que ya se fue hace 20 años de su casa y que no ha querido regresar a La Palma. Y no lo va a hacer hasta que un día recibe la llamada de un abogado que le dice que su padre, que acaba de salir de prisión, pretende regresar a vivir a la vieja casa familiar. Según va avanzando la película nos enteramos de que el padre estaba cumpliendo prisión por haber asesinado a la madre. Kipuka cuenta la historia de una mujer que se pasa los días en una zona volcánica. Es el espacio donde se encontraba su casa, que fue arrasada por la erupción de un volcán reciente. Entonces, uno de sus hijos, que vive fuera de la isla, que no ha estado presente durante la erupción, vuelve a la isla para encontrarse con esa madre, para hacer algo. Yo soy de aquí, de La Palma, yo estuve presente durante la erupción, lo viví en primera persona, entonces, bueno, digamos que llevo 4 años prácticamente documentándome. El hecho de que existan laboratorios, mi vida en el mundo del guión y ahora en la dirección, porque va a ser mi ópera prima, Goda, ha sido gracias a los laboratorios. Sin ellos no me hubiera atrevido a lanzarme. Y yo empecé Isla Aventura con 5 páginas de tratamiento y ahora tengo un guión de 90 páginas. Entonces yo creo que la diferencia es increíble. Isla Aventura consolida así un espacio donde las historias con acento canario encuentran su voz, su territorio y su proyección hacia el mundo. Y hablando de esto, de la complejidad, ¿no? de estos proyectos, Rodrigo Cortés decía que una película es como una estadística imposible, ¿no? Como que su estado natural es que no salga. ¿Compartes como productor y como director esta reflexión? Totalmente. Y en el mundo del cine se nota mucho más que a lo mejor en la serie de televisión. Es decir, al final, en el cine, que es mucho más independiente, al final funciona mucho como, salvando la distancia, como las denominaciones de origen de los vinos, ¿no? Tú tienes que ir consiguiendo ciertos hitos en cada fase para que la gente vaya validando tu proyecto o creas que vas a ir en serio, ¿no? Pues en este momento pues tengo que meter una distribuidora a bordo que tenga nombre, que me pueda ayudar a financiar el proyecto vía público, ¿no? Pues tengo que buscar una distribuidora que esté en concordancia con el contenido, no puedo poner una cualquiera, ¿no? Tengo que buscar una... O sea, tienes que ir armando un puzzle desde un punto de vista creativo. Es como el payaso que está en el cilindro y en la tabla, ¿no? Tienes que tener en un lado la parte creativa y la otra la parte económica, y tiene que estar equilibrada. Si te vas mucho hacia la parte económica, pues pierde alma. Si te vas mucho al alma, pues deja de ser un producto. Tú tienes que estar en el medio. Entonces, tú vas armando desde los dos lados. Pues por ejemplo, el actor es canario porque Galdós tiene que ser canario. Sí, pero es que además Paco tiene un recorrido en teatro clásico en Madrid. La actriz tiene que ser una actriz gallega, sí, pero es que además ha trabajado en estos proyectos. Entonces, lo tienes que ir haciendo siempre desde los dos lados. En 2024, Coré Ruiz y Raquel Herrera, director él, protagonista ella y guionistas ambos, estrenaron Voy a desaparecer, su ópera prima. Esto es lo que aprendieron de la industria del cine. Hemos visto como muchas rendijas de la industria y muchos recovecos que uno no puede saber hasta que no se lance y hace una primera película. Y fallos tontos de principiante que no hay que volver a cometer, ese tipo de cosas, pero no es que por hacer una película ahora estemos como en una posición privilegiada de ahora puedo elegir hacer el proyecto que quiera, cuando quiera, con quien quiera. O sea, en general estamos en la misma casilla de salida, si acaso en las ayudas a lo mejor tenemos un punto más, pero sigue siendo tricky, es como, venga, lo conseguiste, vuelta a empezar. Una como actriz sueña con, voy a hacer mi primera película de protagonista, estoy brutal, estoy recibiendo críticas geniales, voy a ganar un Goya con esta película. Y bueno, claro, la realidad es otra.
porque por mucho que tú le pongas empeño, espíritu y pasión, hay una cosa que es la industria, y es esa industria que te hace llegar a unos Goyas o no, no tiene nada que ver con tu talento. ¿Te importa si rompo la cuarta pared un momentito? Si eres un director novel y tienes una historia que dura más de hora y media y tú eres desconocido y tus actores también lo son, que no dure más de hora y media, no lo hagas. No la van a querer en festivales. Si quieres pasar esa frontera de los 90 minutos, tienes que tener caras famosas dentro, o los festivales no la quieren, nadie me dijo eso. El proceso de pedir las ayudas es casi como una lotería, ¿no? Como, ay, ¿este año me las darán o no me las darán? Y si no te las dan, pues al año siguiente, y al año siguiente, y al año siguiente. Sí que es súper necesario tener preparado pues dosieres de todos los tamaños y todos los colores, pitch preparados para hacer, tanto si te encuentras con una persona importante en un ascensor durante 20 segundos, como si tienes una audiencia durante 10 minutos a la que tienes que convencer de que tu proyecto es increíble y que solamente tú eres la persona que puede hacerlo. Ahora mismo estamos trabajando en un docu que se llama Señores de Ruiz, que es sobre el paso de los padres de Core por su media naranja en 1992, y estamos trabajando en Groove, una película de ciencia ficción que queremos rodar en Lanzarote, y aparte estamos haciendo otros guiones por ahí, como poder tener muchas cartas y hacer pum 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 y tirarlas. Entonces, bueno, creo que es más fácil para mí ahora levantar una película porque he aprendido mucho, pero no porque ahora estoy en un punto súper guay porque ya has hecho una película. Pues eso me lleva a preguntarte por La cosa en la niebla, tu primer largometraje, ¿no? Como director. Hemos hablado de tu faceta de productor, pues cuéntanos cómo surge esta historia, cómo surge este proyecto. La cosa en la niebla es un proyecto que escribió Juanjo Ramírez Mascaró hace 20 años, antes de irse a Madrid. Y es un proyecto que es muy friki, a mí me recordaba mucho a mi época de cuando yo iba al cine Victoria cuando chico, ¿no? Es decir, este rollo de que veías la sesión doble, y que a lo mejor no es el cine que me gustaría hacer del todo, pero es un homenaje a esa época por la cual gracias a eso me gusta el cine, ¿no? Entonces me acuerdo de eso, ¿no? De ir a la sesión doble del cine Victoria y ver las pelis de Carpenter o ver Gremlins, ver todas esas pelis que creo que a todos nos definieron un poco cuando chicos. Joder, yo quiero hacer algo así, pero quiero hacer algo así aquí. Y luego en todo ese camino también lo que hemos visto es que como canarios, si queremos hacer contenido en español, deberíamos mirar más a Latinoamérica que a la península. Yo no digo que no miremos a la península, pero nosotros tenemos una conexión cultural mayor con Latinoamérica que con la península. Y además es un mercado más grande. España es el quinto país más poblado de habla hispana, ¿no? Después de México, Estados Unidos, Colombia y Argentina. Entonces, nosotros tenemos una cosa que probablemente el resto de comunidades, salvo cosas puntuales, no tengan, y es esa conexión cultural con Latinoamérica, ¿no? Y entonces de ahí nace también de trabajar con Martín Garabal, ¿no? Que es el actor principal, que bueno, que él es una estrella en Argentina y que le encantó el proyecto y se vino para acá y ni nos lo creíamos, ¿no? Y entonces un poco esa idea de aglutinar todo eso, un poco mi infancia, esto de que las historias pueden pasar en cualquier sitio en español, e intentar llegar a ese público latino-norteamericano, sobre todo latino. ¿Qué ha sido más complicado? ¿Qué está siendo más complicado, ser director o productor de una película? Lo más complicado es hacer las dos cosas a la vez. Sin duda, ya eso no lo vuelvo a hacer. Pero son pelis de ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Una película de bajo presupuesto de época, ya no lo vuelvo a hacer. Una película en la que produces y diriges, tampoco lo vuelvo a hacer. Pero bueno, al final vale la pena. O sea, es decir, es un coñazo, estás allí, pues te coges miles de cabreos, tal, porque nosotros estamos aquí y se rompe un foco y no es mi problema, pero en la película si soy productor sí lo es. Pero yo quiero que el foco funcione porque soy el director, entonces extrapola eso a todo, ¿no? Pero al final vale la pena, o sea, al final lo ves terminado, ves el trabajo y dices, guau, esto es una peli, ¿sabes? Está guay por eso. Pues te deseamos toda la suerte del mundo y aquí estaremos para contarlo. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes. Bueno, recuerden que Mi ilustrísimo amigo lo van a ver próximamente aquí en Televisión Canaria y también hay otras recomendaciones del día, como siempre, que les contamos a continuación. Esta semana, al hilo de Mi ilustrísimo amigo, vamos a recomendar leer a Galdós y a Emilia Pardo Bazán, pero de otra manera. Nela, de Raico Pulido, y Ulloa, de Irma Correa. Nela es la adaptación a cómic de Marianela, hecha por el autor canario y Premio Nacional de Cómic Raico Pulido, que en esta obra da un verdadero recital de recursos narrativos para trasladar una de las novelas más divertidas del maestro gran canario al medio.
Ulloa, por su parte, es el texto que Los pasos de Ulloa, de Emilio Pardo Bazán, inspiró a la dramaturga canaria Irma Correa para crear una obra para la joven compañía. Cambian tiempos y ambientes, pero se mantienen espíritu y reflexiones sobre territorio e historia. Diálogos entre entonces y ahora en 2 obras literarias más que recomendadas. Y ahora, a ver qué nos recomienda Benjamín Santana ver en el cine. Grandes angulares, planos desenfocados, iluminación natural, el estilo del director griego Yorgos Lanthimos es tan reconocible como imprevisible. No sabemos nunca lo que nos vamos a encontrar cuando vamos a ver una de sus películas, donde el cómo importa tanto como el fondo. A raíz del estreno de su última película y aprovechando este programa tan cinematográfico, vamos a repasar parte de su estimulante carrera. Para los que descubrimos a Yorgos Lanthimos gracias a la desconcertante Canino, proyectada en el Festival de Sitges hace ya 16 años, supone algo de orgullo revisar su excitante carrera. En aquel momento la historia de varios hermanos encerrados durante toda su vida gracias a sus padres en una lujosa villa dejó con la ceja torcida a los espectadores, que no olvidarían lo que habían visto a pesar de no entender demasiado. Espero que el hecho de convertirse en animal si no logra... Del nicho de Sitges al éxito mundial solo tenían que pasar unos años y sin renunciar a historias cada vez más retorcidas e incluso fantásticas. Langosta lo convirtió en uno de los favoritos de Cannes, narrando un futuro en el que las personas debían encontrar pareja en 45 días o serían convertidas en animales. Con esa propuesta ya optó al Oscar al mejor guión. Y lo mismo pasó con El sacrificio de un ciervo sagrado, delicatessen para los amantes del cine, que encuentra también oposición de críticos a los que su estilo les irrita. Querida reina, ¿cómo va el reino? Pero con La favorita llegaría su gran consagración, visión sorprendente sobre el reinado de Ana de Gran Bretaña, una mujer enferma más preocupada de repartir favores sexuales entre su corte que con la guerra que mantenía con España. Logró el Oscar para su protagonista, Olivia Colman, y hasta 10 propuestas al premio. Buenas noches. Y más alto llegó aún con Pobres criaturas, de nuevo Oscar de interpretación, esta vez para Emma Stone, al ponerse en la piel de una nueva versión de Frankenstein femenina intentando entender el deseo y la vida. Abre los ojos. Y estrenada casi de forma simultánea llegó Kind of Kindness, una historia que no consiguió el éxito de sus anteriores propuestas. ¿Cómo era? Talentos e identidades. Para promover una nueva generación, vale. Repetimos. Y ahora nos llega su nuevo proyecto, Bugonia, una nueva versión de un título coreano que lo ha vuelto a reconciliar con la crítica y esperemos con los premios y el público. Los protagonistas, 2 hombres que secuestran a una alta ejecutiva convencidos de que se trata de una extraterrestre destinada a destruir el planeta. Su musa, Emma Stone, repite, al igual que Jesse Plemons. Por el momento la respuesta en taquilla ha sido espectacular al estrenarse en un puñado de cines en Estados Unidos. Soy esencial y os lo digo con toda humildad. Qué guapa. Como prueba evidente de la influencia del director griego en el resto de creadores, su estilo se nota con fuerza en Subsuelo, uno de los estrenos de este fin de semana. Historia de una enfermiza relación entre 2 hermanos mellizos que se ven involucrados en un extraño accidente. Críticas notables para esta propuesta, firmada por Fernando Franco. Me he dejado por un cantante uruguayo. Y dejamos ya el mundo Lanthimos para sumergirnos en otros universos, como el de David Trueba, excelente escritor y director que utiliza por primera vez una de sus novelas, Blitz, en Siempre es invierno. El protagonista es un hombre que se separa y encuentra en una mujer madura y en territorio extranjero una nueva forma de encauzar su vida. David Verdaguer y Amaya Salamanca encabezan el reparto. ¿Olga? No me mires así. Yo tampoco sé qué decir. No te esperaba tan pronto.
No nos alejamos del cine intimista, pero ya con aires norteamericanos, con Sueño de trenes. Ambientada a principios del siglo XX en el oeste, narra la nueva vida de un hombre atravesado por una tragedia familiar. Grandes críticas también para esta nueva propuesta del director de Las vidas de Sing Sing. Estará deseando que lo matemos. Y terminamos los estrenos con pura acción y evasión, con Depredador, tal y como lo conocimos en España en 1987, en una película crucial para cimentar la carrera de Arnold Schwarzenegger, que sigue más vigente que nunca. Tras varios intentos fallidos en clave de acción, en 2022 se dio en la diana con La presa, una propuesta que se alejaba de entornos bélicos para llevarnos al pasado en una pelea cuerpo a cuerpo con una india norteamericana. Ahora nos llega en esa misma línea Predator, Malas Tierras, una historia con tintes más fantásticos en la que un depredador en busca de su autoestima debe aliarse con una cyborg para poder sobrevivir a un planeta lleno de trampas mortales. Que no se puede matar. Pero para fantasía la que nos propone el Festival Isla Calavera en Tenerife. En la programación de este año veremos títulos como Mother's Boy o Singular, recién llegadas del Festival de Cine de Sitges. Este año con invitados además tan llamativos como Daniel Monzón, director de películas como Zelda 211 o la infravalorada El corazón del guerrero. O también veremos a Verónica Cartwright, inolvidable actriz vista en títulos tan importantes como Alien o La invasión de los ultracuerpos. Esperando cruzarnos con ella en la laguna, nos vamos. Volvemos la próxima semana. Nos despedimos y lo hacemos con la música de alguien que, al igual que nuestro invitado de hoy, está tocando a la puerta del éxito sin ningún tipo de complejo y manteniéndose fiel a su propia manera de entender y de hacer las cosas. O.M. Domínguez es capaz de lograr que la música urbana y la de raíz se den la mano. Con su fuego le tejamos. Hasta la semana que viene. Les esperamos. Y todo lo malo que no quiero lo tiro pa'l fuego. Yo soy un mago que no roja y nos vamos pa'l fuego. Y nos vamos pa'l fuego. No me complico, yo solo me lo como si está rico. ¿Pa' qué quiero el timón y los remos? Y cuando nos buscamos nos perdemos. La noche es mentira y nos gusta, y el sol es lo único que nos asusta. Y no quiero preguntas, ni espero respuestas. Yo cierro los ojos, tú tiras los dados y apuestas. Efectivo, lo que tengo me lo gasto contigo. El sudor y la saliva y no te hablo de billetes. Si vienes a por eso mejor vete. No te vas a casar con el de la discoteca, pero la vida vuela así que pega hasta en la biblioteca. Si reprimes tu alma luego pagas la hipoteca y saca otra botella, esta está seca. Fuego. Yo soy un mago, tú una bruja y nos vamos pa'l fuego. Y todo lo malo que no quiero lo tiro pa'l fuego. Yo soy un mago, tú una bruja y nos vamos pa'l fuego.